Dios les bendiga, bienvenidos hermanos a esta edición más de su programa A los pies del Maestro Live, aquí por sus redes sociales, así que acompáñenos durante esta hora. Vamos a darle continuidad al tema referente a la autoridad, un tema muy importante que tenemos que ir abordando porque es un elemento fundamental dentro del carácter del cristiano, que es lo que nos permite ejercer esa unción, ese llamado, ese poder que Dios nos ha concedido de manera eficiente y de manera efectiva en el mundo espiritual, precisamente para lograr la edificación y para mostrarle al mundo que somos del Señor a través del sabio ejercicio de la autoridad espiritual. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí a los pies del Maestro Live, compartiendo otro tiempo fundamental, Benito, otro tiempo en donde la palabra del Señor nos habla, en donde la palabra del Señor nos enseña, nos exhorta, nos redarguye y nos ayuda a vivir esa vida que agrada al Señor. Gracias por quedarse con nosotros, por conectarse a través de estas redes sociales, y hoy vamos a seguir abordando, porque Amén. la semana pasada estábamos abordando este tema tan interesante como lo es la autoridad espiritual y la cobertura espiritual. Y hablábamos, Benito, que el hombre fue creado por Dios a su propia imagen, y que el hombre fue creado con la capacidad de gobernar, de dominar, de señorear, de sojuzgar sobre la tierra y sobre todo lo que en ello hay. Dios lo creó con la capacidad de representarlo a Él, de ejercer el dominio sobre aquello creado por Dios, precisamente para que el hombre lo administrase. Y nosotros veíamos a través de la palabra todo lo que significaba esto de gobernar y tener dominio, de tener ese poder, y para qué Dios delegó todo ese poder en la vida nuestra. Y hablábamos también, Benito, sobre cómo el hombre perdió esa autoridad al pecar y al desobedecer a Dios, cómo el hombre, tuvo resultados por causa de esta desobediencia. Y es que perdió esa cobertura, perdió esa autoridad, y entonces se salieron del paraguas de Dios. Amén, se salieron de la imagen. Esa imagen fue empañada por el pecado. Y nosotros hablábamos que el hombre también perdió el derecho a gobernar cuando eligió escuchar a la serpiente y tomar ese fruto que no debió haber tomado. Amén. Y se colocó bajo otra nueva autoridad, porque habíamos tocado el punto de que Satanás le dijo a Jesús en la cruz, todo esto te daré si postrado me adorares, porque todo esto me fue entregado, toda esta potestad me la fue entregada a mí. El hombre, al desobedecer, al pecar en el huerto del Edén, le cedió la potestad, el derecho legal que tenía de señorío, amén, de gobierno, a Satanás. Y obviamente después de eso se coloca bajo la autoridad de Satanás. Cuando nosotros reconocemos todo eso, debemos darnos cuenta que en ese momento el hombre pierde la identidad. Así es. Y se encamina pues a otro principio, pero qué bueno que llegó el poder de la cruz. Así es. El poder redentor de la cruz, ¿verdad? Y restaurador, que entonces nos restaura a la condición y a la posición inicial. Correcto. Y aún mejor, sobre mejores promesas. Y hablábamos que sin la cruz no hay autoridad. Hablábamos que Satanás ofrece una vida sin cruz, porque la cruz representa el negarse a uno mismo, a los placeres de este mundo, y empezar a retomar esa autoridad sobre aquello que antes tenía señorío sobre nosotros. Amén. Ahora nosotros nos señoreamos sobre el pecado, porque la cruz me da esa fuerza, el poder del Espíritu Santo nos da esa fuerza para poder continuar adelante. Hoy queremos hablar otros temas fundamentales, porque también habíamos hablado sobre la escalera de la autoridad, Benito, y hablábamos y habíamos tocado que el Dios Padre, ¿verdad?, sujeta todas las cosas al Hijo, y el mismo Hijo se sujeta al Padre. Y también vemos en algunos pasajes cómo la iglesia se sujeta a Cristo y el hombre se sujeta a Dios. Entonces vemos que hablábamos de las jerarquías, ¿verdad?, de autoridad, y cómo opera este mundo bajo el orden de Dios y bajo la jerarquía de Dios, ¿verdad?
Entonces, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que Él vivió bajo autoridad. Y Él se sujetó a la autoridad y por eso tuvo señorío y autoridad sobre la tormenta, sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, porque Él restituyó esa posición y esa condición y nos mostró a nosotros que se puede vivir una vida bajo autoridad y en cobertura espiritual. Exactamente. Y es fundamental porque ejemplo nos ha dado, nos dice la palabra, con respecto a nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas que realizó, que si uno lo analiza desde nuestra perspectiva, no era necesario que las hiciese, pero era fundamental para nuestra edificación, para enseñarnos a nosotros y para señalarnos un sendero, un modelo a seguir y un modelo de referencia frente al cual nosotros no podemos excusarnos. Porque si aquel en que no hubo pecado nos dio ejemplo a nosotros de nuestro comportamiento, entre ellos el sometimiento a la autoridad y la obediencia, tanto mayormente nosotros que somos pecadores y que hemos sido reconciliados por Dios por medio de la gracia manifestada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y asegurada mediante su resurrección para todos nosotros. Entonces, hermanos, este tema de la autoridad puede que a muchos sea un tema incómodo. Y resulta ser incómodo porque vivimos en un mundo en donde predomina la anarquía y donde predomina el caos, cielo. Y un mundo en donde predomina el yo, el individualismo, y cada cual se considera que es autoridad para sí mismo y no quiere someterse a ninguna autoridad. El gran problema de esta generación es un problema de rebeldía frente a toda autoridad. Encontramos la rebeldía de los hijos para con los padres, encontramos los conflictos de los padres antes de ser padres siendo hijos, así mismo con sus padres. Encontramos las situaciones de rebeldía contra la autoridad, el alto índice de delincuencia, el alto índice de delito en nuestras sociedades, de faltas en nuestras sociedades, de corrupción en nuestras sociedades, es consecuencia de corazones y de almas que rechazan todo lo que es la autoridad y que buscan fórmulas para poder hacer lo que les da la gana y siempre al final salirse con la suya sin tener que dar cuenta ante autoridad alguna. E inclusive vemos situaciones todavía mucho más comprometedoras y hasta cierto punto más que atentan más contra la voluntad de Dios y contra las leyes del reino, aquellos que usurpan la autoridad y se convierten en autoridad, pero para sojuzgar a otros, para coartar la libertad y el derecho de otros, pero ellos mismos rechazan toda autoridad y violan la ley amparados en una gran impunidad. Y así somos todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta generación? Esta generación necesitamos volver sobre las sendas antiguas. Y esta generación necesita volver sobre la palabra de Dios. El rechazo del mundo secular, cielo, el rechazo del mundo que no conoce a Cristo, o el mundo religioso, a todo lo que hace referencia a Dios, es porque no están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Tampoco rechazan la autoridad divina. Rechazan la autoridad divina, se van en contra de la autoridad divina, cuestionan la validez de la palabra, rechazan la palabra, hasta se mofan de la palabra y se mofan de todos aquellos que procuramos someternos a la autoridad de Dios y a lo que está establecido en su palabra. Entonces es un mundo irreverente. Tal vez la palabra que pueda calificar a esta generación es una generación irreverente, una generación rebelde y una generación desobediente e irrespetuosa, porque no guarda respeto a nada ni a nadie. Entonces ahora cuando nosotros introducimos este tema, lo hacemos con un objetivo: volvernos sobre los principios bíblicos, volvernos sobre el orden bíblico, el orden establecido por Dios desde Génesis, establecido por Dios desde Génesis antes de la caída y reconstruido por Dios por medio de Cristo Jesús después, para que el hombre pueda ser reconciliado. Y si nos damos cuenta, ninguna sociedad funciona si no hay cierto orden. Y el orden funciona si debe descansar sobre una autoridad. Es que cuando nosotros hablamos de esta generación irreverente, Benito, estamos hablando de personas que muchas veces dicen, bueno, yo creo en Dios y yo creo en su palabra y Dios y yo y Dios. Pero cuando tú vas a la palabra, tú te das cuenta
que estamos hablando de un Jesús. Amén. De un Jesús que cuando estamos hablando de este tema de autoridad, un Jesús que dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que si no puede ser pasada, amén, que se haga tu voluntad. Vemos a un Jesús que estaba pasando por momentos difíciles, su peor momento, pero obedecía a su Padre en la misión que había sido encomendada. Entonces se sujetaba a una autoridad celestial. Correcto. Cuando vemos a un Jesús que iba camino, dice que iban estaba entre los doctores de la ley, amén, y se había quedado atrás, y sus padres lo fueron a buscar y estaba en el templo debatiendo con los doctores de la ley. Dice al final que él se fue con sus padres porque, amén, se sujetaba, amén, a sus padres terrenales y los obedecía. Eso quiere decir que si nosotros nos damos cuenta también cuando Jesús le dice a Pedro, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces vemos a un Jesús que respeta, que se sujeta a la autoridad pese a que Él es la autoridad. Así es. Entonces nos damos cuenta que cuando usted y yo hablamos de ser cristianos, cuando usted y yo hablamos de ser como Jesús, de seguir los pasos de Jesús, si usted realmente conoce la palabra y si usted realmente quiere ser como Jesús, usted y yo tenemos que comprender que hay principios, fundamentos, claro, que Jesús mismo nos dejó ejemplo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Amén. Entonces hay personas que dicen ser cristianas, que quieren ser como Jesús, pero no se sujetan a la autoridad celestial, menos a la terrenal y menos a la autoridad delegada. Amén. Que se llevan las luces de tránsito, que violan las leyes de tránsito, que no obedecen ciertas reglas en los trabajos, que violan los trabajos, ¿verdad? Que se roban parte del tiempo en el trabajo. Todas esas cosas afectan nuestra relación de autoridad en el reino espiritual. Porque amén, todo lo que yo hago, aunque parezca natural, tiene un impacto en el mundo espiritual sobre mi vida. Entonces vemos claramente, Benito, que la autoridad es delegada a nosotros en base a nuestra sumisión y en base a nuestra obediencia. Dice, por cuanto Jesús padeció, aprendió obediencia. Y cuando nosotros nos vamos a ver más adelante, nos damos cuenta que el hombre debe obedecer a las autoridades delegadas. Por ejemplo, vámonos a Efesios capítulo 5, verso 21, y nosotros nos daremos cuenta, vamos a conocer la palabra, porque ahorita mismo nosotros podemos decir una generación irreverente, una generación irrespetuosa, pero podríamos decir también que se está levantando una generación sin temor a Dios, sin reverencia a Dios, sin respeto a la palabra. Una generación que quiere establecer su propia palabra o su propia interpretación de la palabra para justificar su liberalidad, para justificar su mentira y su pecado, para actuar voluntariamente haciendo cosas que no tienen parte ni suerte con Dios y justifican o excusan su actitud por ciertas circunstancias que no dan peso ni fundamento a la actitud o el comportamiento que esta generación está tomando en cuenta. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 5, verso 21, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y nosotros tenemos que comprender, y hablamos en este programa sobre el temor de Dios, Benito, y yo siento que cuando nosotros empezamos a violar la ley, las leyes de la palabra, y entramos en desobediencia, perdemos esa cobertura, perdemos esa autoridad. Por más que estemos en la iglesia, por más que ministremos la palabra, por más que aparentemos vivir una vida santa, en realidad, cuando vamos a ver, la persona está perdiendo el temor a Dios, está pegando mentiras en los trabajos, mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras negras, estamos inventando cuentos y excusas, y no nos damos cuenta que nosotros, para poder vivir una vida agradable al Señor, debemos ser hombres y mujeres que obedezcamos su palabra. Porque al obedecer su palabra nos damos cuenta que estamos bajo el temor de Dios. Y amén, no es miedo, hermano, es temor, es reverencia, es
como dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y si yo sé que lo que tengo que hacer, porque es que mucha gente dice, y acabo de vivirlo, mucha gente dice, es que yo no sé cómo tengo que hacerlo, pero sabes la palabra. Entonces no puedes tener excusa de decir que no sabes cómo hacerlo. Si conoces la palabra y sabes lo que a Dios le agrada, automáticamente cuando no lo hacemos, desobedecemos a Dios y nos salimos de la cobertura, nos salimos perdemos el derecho legal a gobernar, a dominar y a sojuzgar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Entonces por eso es importante, Benito, comprender que este tema de autoridad no viene de los pastores, no viene de los ministros, no viene inventado de nosotros. Este tema de la autoridad es instituida literalmente por Dios. Y Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso. Pablo le dice, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. Y ahí humanamente instituye Amén. La escalera de autoridad que Dios ha delegado en nuestro diario vivir. Amén. Primero dice, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo nos dejó el ejemplo. Las esposas debemos respetar a nuestros esposos. Los padres no deben exasperar a los hijos, pero los hijos tienen que obedecer y honrar a los padres. Entonces vemos claramente que hay una escalera de autoridad. De autoridad dentro de la familia. Instituida por Dios. Establecida por Dios, no establecida por ningún hombre. Y una escalera de autoridad que debe ser celosamente guardada, honrada y respetada, para que nos vaya bien y seamos y recibamos bendición y andemos en bendición. Entonces muchas veces nosotros, por nuestros individualismos, nos resistimos a esa escalera de autoridad. Y vemos que en virtud de eso han surgido a lo largo de los siglos movimientos como el machismo por un lado, el feminismo por el otro, y la liberación femenina y aún la liberación de los hijos. Si nos damos cuenta en el día de hoy, la cantidad de normativas que se han establecido muchas ocasiones para regular los asuntos de la familia no eran necesarios en siglos anteriores porque había un orden en la familia que no necesitaba ninguna ley y ese orden venía directamente de la Biblia y de la palabra. Sin embargo, cuando empieza la irreverencia y el respeto a la palabra y mengua el temor a Dios, entonces son necesarias las leyes. Entonces las leyes son necesarias porque ya no respetamos a Dios, ya no honramos a Dios, ya no tememos a Dios. Entonces, bueno, vamos a ver si tememos a la ley de los hombres. Y cuando uno analiza muchas de las leyes de los hombres, se da cuenta que las leyes de los hombres muchas veces, en su mayor porcentaje, han absorbido lo que está en la palabra a través de la ética cristiana para aplicarla dentro de la familia, porque nosotros nos hemos olvidado de esa normativa. Entonces, esto es un elemento fundamental para cada uno de nosotros como hijos de Dios y como llamados, lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Si nosotros no respetamos el orden de autoridad dentro de nuestras familias, si tú eres esposa y no respetas a tu marido, tú eres marido y no amas a tu esposa y no la cuidas como brazo frágil, si tú eres hijo y no honras a tus padres, si tú eres padre y exasperas a tus hijos, ¿cómo pretendes que en la iglesia vas a tener un llamado, vas a ejercer un ministerio o vas a realizar cualquier cosa y vas a jactarte de que tienes la autoridad divina para hacerlo, cuando dentro de tu propio orden interno, el primer ministerio que es la familia, eso no existe? Por eso Pablo lo estableció. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a encargarse de los asuntos de la iglesia? Y por eso tanto a Tito y a Timoteo le establecía muy claramente cuáles eran los perfiles tanto de los obispos como de los diáconos. Y por eso Pablo vuelve en la carta de Corinto y habla del ministro que sea hallado fiel, etcétera, etcétera, pero habla que ejerza la autoridad con sabiduría. Es más, nuestro propio Señor Jesucristo nos da a entender cuál debe ser nuestro comportamiento, aún frente a la autoridad secular, lo que hacía referencia a Carmen. Las señales de tránsito, los guardias de tránsito, las normas del mundo. A veces nosotros caemos en un fanatismo cristiano y decimos, como ya yo estoy en Cristo, las leyes del mundo no tienen poder sobre mí. Así que por consiguiente no me interesa lo que haga en el mundo, porque el mundo es pecador y es impío. Hermano,
Cuando Cristo estaba frente a Pilato, y Pilato le dice a Cristo lo siguiente en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Miren esto para que nos demos cuenta de que Cristo Jesús nos da ejemplo a nosotros de cuál debe ser nuestra actitud y nuestro comportamiento. Y dice Pilato en el versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Eso es lo que Pilato le está diciendo a Jesús. Respondió Jesús, le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. ¿Dónde estaba Jesús? Frente a Pilato. ¿Sometido a quién? A la autoridad romana. Pero no sometido a la autoridad romana por la jactancia de la autoridad romana de que él tenía autoridad, sino que Cristo le dice, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no es venida de arriba. Igualmente, Pablo vuelve y hace referencia a este punto en el capítulo 13 de la carta a los romanos. Todas las autoridades están establecidas con un propósito, las seculares. Entonces nosotros, muchas veces caemos en un fanatismo o en un legalismo, como usted lo quiera plantear, en donde consideramos que no tenemos que someternos a la autoridad secular. Pero reconozcamos que si la autoridad secular es autoridad, es porque Dios la ha establecido como autoridad. Y qué feo se ve un cristiano faltándole el respeto a una autoridad. A un guardia de tránsito, por ejemplo. Qué feo se ve un cristiano faltándole el respeto a su jefe. Amén. Cuando la Biblia me dice a mí que, por ejemplo, ahí mismo en la carta. Sí, en la carta a los Efesios. Amén. En la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Amén. Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, a los jefes, así, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vosotros y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aleluya, amén. Habla no solamente de los jefes, sino de los subalternos. Así es. Que el comportamiento de uno y del otro debe ser igual. Así es. Porque todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor, no para los hombres, porque de Él recibiremos recompensa. Pero Pablo dice algo importante. Tú no tienes que servirlo como se sirve a los hombres. O sea, tú no tienes que bailar la varita en el buen panameño. O sea, que cuando estás con tu jefe, que no es cristiano, te comportas como no cristiano. Y entonces lo que muestra es que tú eres una persona de doble ánimo. Amén. Porque cuando estás con tu jefe que no es cristiano, te comportas como no cristiano. Entonces tú tienes que mostrar a tu jefe, aunque no sea cristiano, y tú eres el subalterno, que tú sí eres un siervo de Cristo. Amén, amén. Y que tú sirves a Él como jefe, no por Él, sino por amor a Cristo y por temor a Cristo. Amén, porque tienes un corazón diferente a esa persona. Ahora, cuando es el caso de que yo soy el jefe y soy cristiano, aunque tenga subalternos inconversos, yo debo tratarlo de la misma manera. No que en el trabajo trato mal a mi subalterno porque estoy en el trabajo y tengo que hacerlo de esa manera para agradar a los hombres. Yo tengo que mostrar con mansedumbre y temor y amor el mismo trato. ¿Por qué? Porque yo no estoy sirviendo a esas personas, le estoy sirviendo a Cristo. Amén. Y lo estoy haciendo de todo corazón porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Pablo lo dice en Colosenses de otra manera, por si nos queda alguna duda. Dice, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como quieren agradar a los hombres, sino con corazones sinceros temiendo a Dios. Amén. En el capítulo 3, verso 22. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Este es fundamental porque ahí vemos la coherencia del pensamiento de Pablo dirigido por el Espíritu Santo.
En el capítulo 13 de la carta a los romanos, Pablo le expresa a los romanos que conocían el derecho y le dice lo siguiente: sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo mismo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan. En el versículo 2 le dice, en la carta a los Efesios, y lo mismo en el diálogo de Cristo con Pilato, que está en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. De modo, en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces nos muestra la coherencia del mismo pensamiento que nos da, y estas partes están en la Biblia, y a veces nosotros nos resistimos a leerlo porque hay un espíritu de rebeldía anidando en nosotros que no nos agrada esto. ¿Por qué? Porque es cierto, cuando nos hacemos cristianos nos constituimos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo Jesús. Pero a veces nos olvidamos que el ser cristiano también implica amar a tu prójimo y amar a tu enemigo. Y dar testimonio. Y vivir en humildad. Entonces nos llenamos de un orgullo cristiano. Y ese orgullo cristiano nos lleva a creernos superiores a los que no tienen a Cristo en el corazón. Pero el ser cristiano no nos debe llevar a tener orgullo y a sentirnos superiores a quien no ha aceptado a Cristo. Porque recordemos, nosotros todos éramos así antes de venir a los pies de Cristo. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y su gracia se derramó. Y uno de los puntos que debemos recalcar, Benito, es el hecho de que Dios permite muchas veces que tengamos jefes inconversos. Así es. Para tratar con nosotros, para que nosotros dejemos esa vieja vida y comprendamos que es tiempo de dar testimonio de que de verdad existen hijos de Dios, siervos de Cristo, que no nos comportamos como nos comportábamos antes o como se comportan otros, porque hay gente que dice, ¿yo para qué voy para la iglesia? Si fulanito va a la iglesia y es. Entonces nos damos cuenta que muchas veces nosotros como hijos de Dios, amén, o como siervos de Dios, estamos tomando posturas y comportamientos que impiden que muchas personas vengan a los pies de Cristo por razón de nuestro mal testimonio. Amén. Entonces cuando nosotros tenemos también subalternos, gente a nuestro cargo, eso estoy hablando en el plano secular, Benito, pero peor es cuando somos siervos de Dios en la iglesia. Aleluya. Porque, o sea, si tú eres siervo en la iglesia, eres siervo en todos lados. Así pero es. A veces no comprendemos eso. A veces tenemos doble personalidad y hasta tres personalidades. Siervo en la iglesia y diablo en la casa, en la calle. Amén, amén, y amén. Peor, demonio en la casa. Y lo justificamos porque estoy en el mundo y tengo que ver cómo sobrevivo. Okay, pero el mismo Dios que te rescató es el mismo Dios que te da la victoria aún en Entonces, por eso Pablo, por el Espíritu, establece la forma de conducirnos, no solamente secularmente, sino dentro de la iglesia, ante aquellos hermanos a los que nosotros nos dirigimos, porque muchas veces entre nosotros mismos nos tratamos mal, damos mal testimonio, nos conducimos. Por eso es que estos programas han sido una secuencia para que nosotros comprendamos que al final lo que nos define como hijos de Dios no es lo que decimos ni lo que predicamos, sino nuestra manera de ser y de conducirnos delante de todo, porque dice la palabra que somos cartas abiertas y que somos muchas veces espectáculo al mundo. Pero qué bueno cuando somos espectáculo al mundo, porque sí mostramos que somos verdaderos cristianos. Entonces por eso, Benito, es esta enseñanza sobre la autoridad. Porque muchas veces nosotros queremos bendición, queremos prosperidad, queremos estar sanos, queremos, pero en realidad no nos autoexaminamos, examinamos al vecino, examinamos a la familia, examinamos al compañero de trabajo, examinamos al compañero de negocio, examinamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, examinamos a los hermanos de la iglesia, pero nunca nos hacemos un autoexamen, Benito, aleluya, para ver realmente y dejar de proyectar las circunstancias alrededor hacia las cosas que vivimos hacia alrededor. Y empecemos a proyectarnos internamente, porque al final vamos a dar cuenta delante del Señor, porque Pablo dice que el que hace injusticia, y lo dice claro en la carta
a Colosenses. El que hace injusticia recibe injusticia. Y hay gente que le trata mal a los demás y no le gusta que lo traten mal. Y la Biblia dice en Lucas 6:31 que como tú quieres que te traten, tú tienes que tratar. Tiene la regla de oro, aleluya. O sea, si tú te comportas inadecuadamente con una persona, injustamente con una persona, créeme que otra persona te lo va a hacer. Es como cuando decimos, oye, se me coló en la fila porque en algún momento tú te colaste en la fila del banco. Oye, se me coló el carro porque en algún momento tú te le colaste en el carro. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchas veces no comprendemos que al violar este orden divino, perdemos autoridad, le damos derecho legal a Satanás de involucrarse en nuestra vida, si yo decía en la clase, amén, si yo violo en decir que las leyes de Dios, en decir que yo soy el sombrero de Benito, o que soy el cuello de Benito porque soy la esposa, cuando yo soy la ayuda idónea, ¿usted piensa que Dios va a respaldar que yo soy el sombrero o el cuello de Benito? No, hermano. Dios me va a dar mi castigo, lo justo, conforme a mis obras. ¿Usted piensa que una persona haciendo eso tiene una autoridad en el plano espiritual? Los demonios se ríen, la enfermedad se ríe, la escasez se ríe, el devorador se ríe. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí que no te devore tu finanza si tú los diezmos, las ofrendas no las das? Miente, engaña, no respetas a tu marido, no amas a tu mujer, mira cómo cargas esos chiquillos de aquí para allá. Entonces el enemigo va a empezar a sacar la lista de violaciones a los mandamientos establecidos por Dios. Mira, yo veía una cosa aquí en la carta de los Colosenses. Así es. El hombre de la mente carnal, ¿verdad? Me llama mucho la atención. En la vida nueva. En la vida nueva, en el capítulo 2. Amén. El hombre de la mente carnal dice no haciéndose de la cabeza. Son esos que se mandan a privarse a los demás, pero ellos no se privan de nada. Y dice, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose las coyunturas y ligamentos crecen el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejar, no gustar, ni a un toque en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible que tú puedas obedecer las leyes de tránsito? ¿Cómo es posible que tú vayas a migración y cumplas con todos los requisitos de migración? Que tú vayas a pasaporte y cumplas con todos los requisitos del pasaporte, parafraseando. Que tú vayas al registro civil, que vayas al tribunal electoral, cumplas con todo eso. Y a las finales no cumples con lo de Dios, que te elimina la mente carnal y que te quita los deseos pecaminosos para poder vivir una vida agradable al Señor. Y esta es otra situación, porque es una situación bastante particular. Es una situación de obediencia a las leyes del mundo, pero cuando estoy en la iglesia es como si yo hubiera... Ustedes han jugado cuando jugaban la tiene. Aquellos que jugaban la tiene y llegaban al machine. Okay, los jóvenes tal vez no saben porque son pura computadora. Entonces piensan que cuando llegan a la iglesia, entraron en la iglesia y en la iglesia yo puedo hacer lo que me da la gana. En la iglesia no me someto a la palabra, en la iglesia no me someto a la autoridad del pastor, no me someto a diácono, no me someto a ninguna autoridad. En el mundo me someto a todo. Y muchas veces lo expresamos, y Carmen en muchas oportunidades lo ha expresado así. Y muchas veces también lo vemos a lo largo de Facebook, quienes han seguido Facebook. Al trabajo vas enfermo, pero al culto faltas si tienes un resfriado. Al trabajo vas buscando la plata como sea. Como sea, pero no vas a la iglesia. Entonces muchas cosas que hacemos en el mundo no las queremos hacer en la iglesia. Entonces nos damos cuenta que a veces damos más importancia, es que este es el modelo es el perfil inverso. Aquel que le da más importancia a las normas del mundo, cumple con las normas del mundo, pero no cumple en lo absoluto con las normas
y con las palabras de Dios y quiere encima de eso tener autoridad. En el mundo es un sometido a las leyes, pero en la iglesia se quiere comportar como un déspota. En el mundo respeta, porque hay temor de que alguien lo pueda sancionar. O que te voten del trabajo. O que te voten del trabajo. Pero en la iglesia insulta a todo mundo, ofende a todo mundo y hace lo que le da la gana. Entonces nos damos cuenta de que no puede ser así. Es un comportamiento totalmente carnal. Es un comportamiento arbitrario. No hemos nacido, no nos hemos dispuesto a vivir conforme a la palabra, a la vida nueva. Entonces vivimos como si no hubiésemos nacido de nuevo. Pablo dice que esa persona tiene una mente propia carnal. Así es. Tiene la disposición, el ánimo de pecar. Así es. O sea que no lo hace ni que por chiripón o porque se me chispoteó. No, está dispuesto. Tiene la disposición y el ánimo para pecar, amén, para hacerlo con alevosía y premeditación. Y ventaja. Y ventaja. Amén. No, y premeditación también, Benito. No, alevosía, premeditación y ventaja. ¿Verdad? Por eso es importante comprender este tema de la autoridad, porque Benito, para nosotros como líderes, amén, como pastores, es doloroso ver este tipo de comportamiento, porque no es que no seamos pecadores, sino que no practicamos el pecado. Amén. No es que seamos perfectos. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección, amén, ¿verdad? No es que no cometamos errores, pero una cosa es cuando lo hacemos premeditadamente, cuando lo hacemos con ánimo de tratar mal a los hermanos, de herir a los hermanos, de dar mal testimonio, ¿verdad? En la calle, gritando, sacando la cabeza, insultando a la gente. Hemos visto cantidades de situaciones que si ese día te levantaste con el pie izquierdo, ese día tratas a todo el mundo mal en la iglesia, hablas de las personas, o sea, actitudes totalmente carnales que a la hora, muchas veces nosotros pensamos que las personas no nos están viendo, amén, y nos están viendo. Y yo creo que y queremos liderazgo, Benito, y eso no se puede. Ese es el punto, hermanos, cuando Carmen, conforme a la palabra, nos llama que cada uno tenemos que examinarnos. Y ponía un ejemplo bastante ilustrativo. A veces cuando faltamos a alguien, cuando insultamos a alguien, nosotros también somos víctimas de alguna ofensa. Cuando nos colamos en el supermercado, en la cola de la caja o en el banco, y alguien después se cola a nosotros, entonces nosotros nos airamos y queremos que le baje juicio de Dios a esa persona, olvidando nuestro comportamiento, y es que muchas veces vivimos de espalda a nuestro propio ser, a lo que nosotros hacemos. Y es bastante increíble que muchas veces faltamos a las normas de Dios, aún dentro de la iglesia, y como decía Carmen, queremos liderazgo. Y después irrespetamos a todo mundo, nos mofamos de todo mundo, apuñalamos por la espalda a todo mundo. Y cuando sentimos que alguien contradice nuestra palabra, nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos. ¿Pero cómo? Pero si hemos agredido a las personas todo el tiempo, y porque ahora las personas defienden un punto frente a nosotros, nosotros nos vamos a sentir agredidos. Entonces nos damos cuenta que no tenemos plena conciencia de quiénes somos. No tenemos plena conciencia de lo que le hacemos a los demás, y pretendemos que los demás se tengan que quedar pasivos, resistiendo porque nosotros somos nosotros. Eso no es autoridad. El mal concepto de autoridad, es el concepto de autoritarismo. Hay una diferencia entre lo que es la autoridad y el autoritarismo. La autoridad, ella misma reconoce que está sometida a autoridad y que está sometida a normas, y que esa autoridad a la que está sometida y esas normas regulan las decisiones y las acciones que toma. Esa es autoridad. El autoritarista piensa que no está sometido a nadie y que las normas no se le aplican a él. Pero él sí se las puede aplicar a todo mundo, e inclusive puede hasta inventar normas nuevas. El fariseísmo es el tipo clásico de autoritarismo. Inventaba todos los días normas nuevas para hacerle la vida imposible al pueblo. Esa es la naturaleza del autoritarismo. Tú quieres diferenciar a una persona que vive en autoridad, actúa en autoridad, y una persona autoritaria, simplemente el que está en autoridad reconoce que él mismo tiene una autoridad sobre él,
y no hace más de 4 cosas porque respeta, teme a Dios y tiene que sujetarse a las leyes, aunque las personas no sean de su agrado y no sean de su simpatía, tiene que aplicar la justicia, tiene que moverse según la verdad, porque él está sujeto a autoridad y él obedece la norma establecida por la autoridad. Pero el autoritarista no. El autoritarista es... Castiga a uno y al amigo lo... Exactamente. El autoritarista tiene 2 amigos. Tiene a Juan y tiene a Pedro. ¿Ok? Pero Juan es el de su preferencia, pero Pedro le cae mal. Entonces, si Juan no llega temprano, si Juan falta, si Juan hace esto, no importa, tranquilo, porque él es mi amigo. Pero si Pedro llega tarde una vez, hay que caerle todo el peso de la ley, hay que ponerlo en disciplina, hay que separarlo. Esa actuación es indisciplinada, está conspirando en mi contra, quiere que quede una... Pero Juan lo hace todos los días, pero no hay problema con Juan. Entonces ese es autoritarista. Es por eso que cuando tú ves que una persona no se sujeta a su autoridad, amén, no lo pongas en lugares de autoridad. No es imposible. Porque si no se sujeta a la autoridad, menos puede ejercer autoridad. Amén. Porque lamentablemente va a utilizar esa autoridad como autoritarismo. Así es. Y a las finales se va a formar un caos. Es que el ejercicio de poder y la autoridad implica responsabilidad. Y un irresponsable y una persona falta de compromiso no puede darle un cargo de autoridad porque es irresponsable. Y nos damos cuenta, Benito, claramente que nosotros muchas veces cometemos el error de darle autoridad a quien no debiéramos darle autoridad. Porque a la larga, en vez de ser de ayuda para ejercer poder, dominio sobre el área en donde le estamos dando, lo que se vuelve es una dictadura. Aleluya. Y por eso que dice que si tú quieres conocer a una persona, dale poder y plata. Amén. Porque allí se conocen a las personas, cuando tienen poder o tienen plata. Entonces nosotros tenemos que reconocer algo. Vamos a terminar con la escalera de las autoridades, ¿verdad? Okay. Y dentro de las escaleras habíamos hablado que el esposo ama a la esposa, porque el esposo se sujeta a Cristo. Amén. ¿Verdad? La cabeza del hombre es Cristo. Amén. La esposa tiene su cabeza, que es el esposo, y los hijos pues a sus padres. Entonces hablábamos de los jefes y de los subalternos. Correcto. ¿Cierto? Pero también tenemos que ver la autoridad de los pastores. Correcto. Porque la carta de Hebreos capítulo 13 verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aleluya. Aquí viene el tema, ese es un tema el tema más polémico habido y por haber para muchos dentro de las iglesias. Amén. ¿Verdad? Porque me tengo que someter, porque me tengo que sujetar, porque tengo que obedecer. Mira, este pastor es así, esta persona es así. Hermano, no vuelvo y repito lo de los amos y los siervos. No lo estás haciendo por el pastor, ni lo estás haciendo por obediencia a la palabra, lo estás haciendo por Cristo. Te estás mostrando que eres un verdadero hijo, eres un verdadero siervo, indistintamente de las actitudes que los líderes puedan tener. ¿Por qué? Porque la recompensa no va a venir del líder, va a venir de Dios. Y dice la palabra que los pastores, nosotros vamos a dar cuenta por esas almas. Amén. Pero muchas veces es difícil tratar con algunas almas o algunas ovejas porque no se quieren someter, no quieren obedecer, quieren hacerlo a su manera. Amén. Y entonces dice, mira lo que dice el escritor, para que los pastores, cuando tú obedeces, cuando tú te sujetas, ellos te cuidan, te guardan con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Cuando un pastor, porque toda autoridad es instituida por Dios, me guste o no me guste. Es como yo digo, tú no eliges tus padres, tú no eliges tu familia, tú no eliges de qué vientre vas a salir, lo elige Dios. Amén. Asimismo, tú no eliges a tus pastores. Dios te pone en un lugar con un propósito. Así es. Y si yo violento ese orden, yo violento esa
ese fundamento establecido en la palabra, van a haber consecuencias. Y si la palabra dice que yo lo tengo que obedecer, que yo me tengo que sujetar a ellos, porque ellos velan por nosotros, ellos velan por nuestras almas, como quienes van a dar cuenta, y para que lo hagan con alegría, no quejándose. Hermano, tú sabes cuando un pastor va a la presencia del Señor quejándose de la rebeldía nuestra, de la irreverencia, del irrespeto, no me va a ser provechoso, porque Dios no va a ver eso con agrado, aunque Dios todo lo sabe, pero está viendo. Eso es como un padre cuando va a la presencia del Señor por un hijo rebelde, por un hijo desobediente, cuando va llorando porque el hijo se le fue con droga o se le fue con alcohol. Es lo mismo, Dios está viendo la autoridad que delegó en ese padre sobre ese hijo. Amén. Indistintamente de los errores, Dios le va a dar lo justo a ellos como padre por sus errores, pero no eres tú el que va a justificar tu comportamiento o tu actitud por los errores de un pastor o por los errores de un padre, porque Dios es el que conoce todas las cosas. A las finales, indistintamente de la actitud del pastor o de la actitud de tu líder, tú tienes que obedecer la palabra, porque es allí donde hay provecho y hay bendición. Amén. Y nos damos cuenta que en este sistema, Dios lo estableció desde el principio. Cuando se da en la situación del pecado en el Edén, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién dialogó con la serpiente? Eva. Pero ¿a quién le preguntó Dios primeramente? Al hombre. Porque el hombre era responsable de la mujer. No era la mujer responsable del hombre. Era el hombre el responsable de la mujer. Lo mismo ocurre en el caso de la iglesia. El pastor es el responsable de un redil que no le pertenece al pastor, que le pertenece a Dios. Y el pastor ha sido puesto como mayordomo de ese redil, para velar por ese redil. Pero si los miembros del redil, o algún miembro del redil, es irreverente, es un rebelde, no se somete a la autoridad, no se somete a la palabra, no le teme a Dios y está metido en el redil, cuando ese pastor cada noche tenga que postrarse, como señala Carmen, y presentarle a Dios en oración a los miembros de la iglesia, uno por uno le va a decir, pero este hermano que se comporta así, Dios, el pastor le está dando cuenta ¿a quién? A Dios. A Dios. Y Dios está viendo, ok, yo voy a tratar con él. Yo me voy a encargar de él. Estoy escuchando algunas voces que dicen, bueno, pastora, pero si el pastor hace o me manda a hacer algo incorrecto. Es como los jóvenes cuando me preguntaban en automotor, me decían, pero ¿cómo si mi mamá me manda a comprar lotería? Yo tengo que como cristiano ir a comprar lotería. Hermano, mire, y también sucede con los jefes. Así es. Yo recuerdo que yo trabajaba en aeronáutica civil y tenía un jefe que vendía casa grande. Esos que se piden así, son clandestinos. Sí. Y yo era la que contestaba el teléfono en ese tiempo en mi oficina. Y él me decía, si no contestas el teléfono, te voy a votar. Hermano, ahí cambia la cosa. Amén. Yo le dije, pues entonces vóteme, pero yo no voy a cogerle los números a usted, porque eso viola la ley de mi Dios. Porque él también, el inconverso conoce conoce y sabe que la lotería y que los casinos y que todo eso no es de Dios. Entonces, es lo que dice Pablo, si yo con los humanos o con las personas estoy en ese doble ánimo y me comporto con ellos en una cosa y en otra en la iglesia, entonces a la larga Dios me va a pasar la factura. Así mismo, de repente usted dirá, pero si mi pastor me manda, yo no creo que un pastor te mande a hacer algo incorrecto. Lo que pasa es que muchas veces también tenemos que comprender, Benito, así es, que hay que ver la agenda de mi corazón frente a la agenda de Dios con el pastor. Muchas veces hay personas que son tan irreverentes e irrespetuosas que cuando el pastor no hace lo que ellos consideran que debe hacer, el pastor es incorrecto y es el pastor el irreverente y el irrespetuoso. Hay casos y hay casos de situaciones que yo puedo ver mal, que tengan que ver con la palabra, no con mi manera de pensar o con lo que yo considero
que debe ser lo ya correcto. Ya estamos en una situación doctrinal. Cuando hay una situación doctrinal frente a mi líder o frente a mi pastor, entonces ya la cosa cambia, porque tiene que ver con la palabra, pero no con mis pensamientos o con lo que a mí me parece que se debe hacer en la cocina, que se debe hacer en el altar, o lo que a mí me parece que los hermanos en la iglesia tienen que hacer. Eso es muy diferente a la palabra. Entonces, muchas veces, cuando usted ve el fundamento de las personas que desobedecen a sus pastores, el fundamento no es bíblico, sino emocional. Entonces, cuando nosotros estamos frente a eso, debemos evaluar cuál es el fundamento para que esa oveja sea rebelde y desobediente. ¿Cuál es el fundamento? Si es doctrinal, bíblico o es emocional. Porque de repente puede suceder que sea emocional, claro que sí. Como en este tiempo puede que sea doctrinal. Así que, amados hermanos, si usted está pasando por un caso, evalúe si lo que usted está viviendo es emocional o es realmente doctrinal. Y seamos sinceros, porque si es doctrinal, puede que en Dios usted tenga la razón. Pero si es emocional y usted justifica su actitud, nunca va a tener la razón. Dios no se la va a dar. Amén. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que yo piense cómo se deba hacer en la iglesia, al final, el que más, sobre uno alto hay otro más alto. Y el ángel de la iglesia es el pastor y la pastora que Dios ha establecido independientemente de, y Dios va a respaldar sus autoridades. No aquel que dice ser una autoridad porque le parece que el pastor lo debió haber hecho así. Entonces debemos considerar esto, Benito, porque está pasando mucho en las iglesias. No, y está pasando mucho en las iglesias y es preocupante, porque muchas veces cuando nosotros hablamos en el programa de la murmuración y hablamos de este tipo de situaciones, hablamos inclusive de situaciones concretas que ocurren en las iglesias. Y Carmen ha puesto el paralelismo para establecer la diferencia entre un aspecto doctrinal y un aspecto emocional. Y hay veces en donde se mezclan los dos, en donde la emoción se mezcla con el aspecto doctrinal y llegamos a situaciones tales como: no me parece que en la iglesia se debe predicar sobre este punto. Hermano, ahí está totalmente fuera de orden, porque ahí la palabra la determina el Espíritu Santo. No la determinamos ninguno de nosotros. Así que usted no puede decir: me parece que el pastor o la pastora se están equivocando al dar estos mensajes. No debe predicar sobre esto, no debe predicar sobre aquello, sino que debe predicar sobre esto. Ahí estamos totalmente fuera del lugar. Está totalmente fuera del lugar porque ha mezclado emociones con doctrina para poder estar... Ha usurpado el rol del Espíritu Santo. Peor todavía. Ha usurpado el rol del Espíritu Santo para señalar qué es lo que se tiene que hacer y no se tiene que hacer, cuando Dios ha puesto su ángel a través del cual Él habla, Él se comunica y Él expresa. Aunque tengas los títulos universitarios, la preparación, y tu pastor no, eso no te da derecho. Amén, amén. Aunque tengas en los libros teológicos la mejor intención, amén, pero violas la ley de autoridad y del orden, no tenemos autoridad. Una cosa que siempre le recomendamos a cualquier persona que tenga esa posición de enfoque de hacia dónde tienen que ir los mensajes, etcétera, etcétera, es que si él tiene una posición de esta naturaleza, se siente con su pastor. Se siente con su pastor y debata. ¿Cuál es la situación que hemos notado a lo largo del tiempo? Que en realidad tampoco tiene la fortaleza para sentarse a debatir sobre temas bíblicos o doctrinales. Entonces en realidad es un rebelde disfrazado de defensor de la palabra. Porque si fuera una persona obediente, una persona sabia, se sentaría con su pastor y se sentaría con su pastora, pero no lo hace porque sabe que el argumento bíblico, espiritual y de respaldo lo tiene su pastor y su pastora, y él no tiene ningún argumento bíblico ni de respaldo. Yo siempre le digo a las personas, cuando veo ese tipo de situaciones que se van contra la autoridad de la iglesia y dicen, yo creo que el pastor está equivocado en esto, yo creo que lo puede hacer mejor, yo creo que si escuchara mis consejos, pero entonces ¿por qué Dios no te puso a ti? ¿Por qué tú no tienes una iglesia? Es lo que yo siempre me pregunto.
Porque si tú consideras que tú lo puedes hacer mejor, entonces es porque Dios ya te dio un ministerio, ya te dio una responsabilidad, ya te dio un compromiso. Amén. Cuando tú cuestionas la autoridad de tu pastor, es porque ya Dios te dio, supuestamente, entre comillas, esa responsabilidad. Pero son personas que ni siquiera tienen iglesia, ni siquiera tienen desarrollado un ministerio y quieren venir a sublevarse contra la autoridad dentro de la iglesia, que te da alimento, que te da sustento espiritual, que te ayuda y te abrió la puerta para que tú crezcas. Entonces, este es un punto que debemos comprender y tener bien claro, porque en el versículo 7 de esa misma carta de Hebreos, en el capítulo 13, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. O sea, yo tengo que tomar lo bueno y desechar lo malo. Yo tengo que tomar, yo no debo estar mirando los errores de los demás para cuestionarlos. Yo debo de ser bendición. Hermano, cuando uno se enfoca más en la virtud y en las bendiciones, por eso Pablo dice, en todo lo bueno piensa. Amén. Porque cuando uno se enfoca en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, entonces la vida de uno cambia. Porque uno no está enfocado en lo malo, sino en aquello bueno que me edifica, que me ayuda a salir adelante. Entonces los pastores vamos a dar cuenta al Señor por vuestras almas. Pero es necesario comprender que las ovejas deben estar sujetas a los pastores y debemos también imitar la fe. Aleluya. Amén. Así que, amados hermanos, en el próximo programa nosotros vamos a estar hablando también aún de las autoridades delegadas por Dios dentro de las iglesias, porque a veces decimos, no, el pastor y yo no voy a irme, a aceptar órdenes de nadie más. Ajá, exactamente. Pero si yo pertenezco a una dirección de evangelismo, hay un director de evangelismo. Amén. Si yo pertenezco a una dirección de alabanza, hay un director de alabanza. Eso también es de estar bajo autoridad. Y es comprender que no es porque por la persona, es porque sirvo a Cristo, es porque tengo que dar testimonio. Y tengo que tener un corazón que busca la voluntad del Señor. Y eso es pertinente y claro en este tiempo. El próximo programa, Benito, vamos a hablar de los niveles de autoridad. Correcto, es importante. Hay niveles de autoridad poderosos que debemos conocer para ahondar en ellos y para caminar en ellos y para vivir en ellos. Amén. Permitiendo así que esa autoridad fluya en el mundo espiritual y me abra el espacio para que yo pueda entonces conquistar territorios para Cristo. Amén. Y yo creo que ahí lo vamos a ver, y por lo pronto, si hay una recomendación que dejarles antes de terminar el programa, veamos la relación de Josué con Moisés. Yo creo que es la relación más hermosa de un hombre sujeto a la autoridad de un siervo, como es el caso de Moisés. Y todo lo que implicó esa vida de autoridad, porque Moisés experimentó de todo. Murmuraciones, rebeliones, alzamientos, etcétera, idolatría, experimentó de todo. Y Josué estaba allí experimentándolo todo con Moisés, y nunca tomó partido. Y también cuando le cuestionaron a la cusita, Josué, tranquilo, ni siquiera. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Yo estoy aquí sujeto a la autoridad. Yo simplemente cumplo órdenes. Y yo sé que él fue establecido por Dios. Y lo que él diga en esa dirección, yo voy también. Exactamente. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, lo más importante es reconocer que el yo no rige en la cruz. Amén. Y que la cruz es el símbolo de autoridad sobre el universo. Amén. Que Satanás ofrece una vida sin cruz. Y que la cruz me hace discípulo de Cristo. Amén. Y al ser discípulo de Cristo soy imitador de Él. Porque la cruz me lleva a negarme a mí mismo. Y me permite ganar autoridad en obediencia y sumisión a la palabra, en obediencia y sumisión a Dios. Y así el Espíritu Santo delegará ese poder y esa autoridad en mí,
para que yo pueda enseñar, predicar y sanar en su nombre. Aleluya. Así que, amados hermanos, en el próximo programa nosotros vamos a estar hablando de esos niveles de autoridad que nos van a permitir fluir en el mundo espiritual, no solamente en el mundo espiritual celestial, sino en el mundo espiritual infernal, para poder arrebatarle las almas al diablo para nuestro Señor Jesús. Aleluya. Así que vamos a ver quiénes fueron los que estuvieron con nosotros hoy en el programa Conectados, quiénes fueron los que hasta ahora pues compartieron este tiempo con nosotros. Estamos hablando de la pastora Santa de Corrales, estuvo con nosotros Milagro Nisenbaum, la hermana Aida Lorena, el hermano Roberto Mitre, la hermana Mercedes Eusor, la hermana Tatiana Navarrete, el apóstol Álvaro Jiménez, la hermana Berenice Lazo. Berenice, Dios te bendiga, la hermana Ana Palmer, Desiree Cedeño y todos los JV. No tenemos tiempo para mucho. Todos los JV que estuvieron con nosotros conectados en este tiempo tan fundamental como es a los pies del Maestro. Amén. Escuchando esa buena palabra, que es oportunidad para comenzar nuevamente, retomar, tener un nuevo comienzo, una nueva vida y una nueva creación. Aleluya. Para hacerlo mejor para nuestro Señor Jesucristo. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. Aquí en A los pies del Maestro. Dios me bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos.